tema que es en el caso del cuerpo de gestión sería el tema 12, en el caso del cuerpo de tramitación y auxilio sería el tema 11. Es un tema, bueno, ciertamente no de los más largos de la ley orgánica, pero sí recoge prácticamente todo el libro quinto, ¿eh? Excepto los artículos que hemos dicho del 435 al 439, que es la oficina judicial. Consecuentemente, pues los letrados de la Administración de Justicia se recogen en los artículos 440 a 469 bis. No es necesario saberse esto, lógicamente. Yo lo que pasa es que como estoy manejando esto siempre, pues recuerdo los artículos. Pero sí que es conveniente conocer un poco el contenido. En otros tiempos estudiamos también el reglamento, pero bueno, yo creo que no es necesario. Se puede hacer mínimamente una pregunta, pero de modo general se pregunta siempre de los artículos estos que acabo de comentar, del 440 al 469 bis. Y bueno, aquí se nos pide el letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica, funciones y competencias. La ordenación del Cuerpo Superior Jurídico del letrado de la Administración de Justicia, y aquí nos concreta secretarios de gobierno, secretarios coordinadores provinciales. Hay que tener en cuenta que hubo una modificación legislativa y también se considera un cuerpo superior, el secretario general de la Administración de Justicia. Es decir, los órganos superiores, antes se contemplaban los secretarios de gobierno y los secretarios coordinadores provinciales, pero el jefe, el responsable, la cúspide del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia es el secretario general de la Administración de Justicia, que también lo estudiamos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Lo primero que tendríamos que decir es un poco continuando con lo que empezamos a ver en el tema pasado, ¿no? La profunda modificación que se produce en la Administración de Justicia por la Ley Orgánica 19/2003, que modifica a su vez la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 6.1985. En ese momento no cambia el nombre del cuerpo, siguen llamándose secretarios judiciales, hoy se llaman letrados de la Administración de Justicia. Esta fue una modificación posterior, pero sí que ya, digamos, se entendió como una de las importantes modificaciones que había que hacer es dotar de competencias a este cuerpo funcionarial. Habíamos comentado que, bueno, que con ánimo de modernizar la Administración de Justicia, pues en el año 2003 se entiende que hay que, digamos, hacerlo en tres grandes bloques de actuación, que sería pues las nuevas tecnologías adaptadas a la Administración de Justicia, la modificación de la oficina judicial y el tercer bloque sería dotar de competencias a los letrados de la Administración de Justicia con objeto de que el juez se encargue únicamente de su función constitucional, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, relevar al juez de todo el trámite procesal, encargándose de esto el letrado. Lógicamente también se modifica el libro sexto de la Ley Orgánica, se transforman los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes que eran hasta ese momento en gestores, tramitadores y auxilio. Entonces este sería, digamos, el segundo o el tercer, depende de cómo lo miremos, el tercer gran ámbito de actuación en la modernización de la oficina judicial. Nuevas tecnologías, nueva oficina judicial propiamente dicha y funciones del letrado como director ya de la oficina judicial, básicamente. Sería un poco la idea. Entonces, como acabamos de decir, el cuerpo superior jurídico de letrados de la Administración de Justicia, que es como se denomina ahora, se regula en el libro quinto, los artículos que ahí tenemos, 440 a 469, y también en un Real Decreto que es el reglamento 1608-2005, por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de antes, antes secretarios judiciales. Siempre sucede así, la ley orgánica establece las líneas básicas, las líneas maestras, y luego se aprueban pues, los reglamentos. En el caso de los cuerpos generales, pues también sucede, se regulan en el libro sexto, y luego tenemos el Real Decreto 1451-2005 y el Real Decreto 796-2005, que es el régimen disciplinario. Entonces, esta sería un poco la regulación legal. Y aquí ya empezamos estatuto personal de los letrados. Evidentemente iremos fijándonos en
en las cuestiones más importantes, y también tenemos aquí arriba los artículos tanto de la Ley Orgánica 440 y 441, cuanto del Reglamento Orgánico, que son los 77 y 78, por si alguien quiere consultarlo. En otro tiempo sí que explicábamos con mayor detenimiento el reglamento, como antes comentaba, pero nos hemos dado cuenta de que no se pregunta y no merece la pena, porque es un reglamento ciertamente amplio. Digo yo aquí que tiene 189 artículos. Entonces, puede hacerse una pregunta, sí, pero casi se contesta con lo que establece la ley orgánica y no merece la pena dedicarle un tanto tiempo, ¿no? Entonces, categorías profesionales. Ya hemos dicho que constituyen estos funcionarios constituyen un cuerpo superior jurídico único de carácter nacional al Servicio Nacional de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y que ejerce sus funciones con el carácter de autoridad. Aquí yo siempre suelo decir, el juez, el fiscal son autoridades. ¿eh? En el caso del letrado, de la Administración de Justicia, ejerce sus funciones con el carácter de autoridad y es el director de la oficina judicial. Los puestos de trabajo que pertenecen al cuerpo del AGS, también aquí hay una diferencia. Yo siempre intento ponerlos en relación, ¿no? Con la carrera judicial, aquí hablamos del cuerpo del AG, de letrados de la Administración de Justicia, o el cuerpo de gestores procesales. Fijémonos que es diferente el cuerpo de letrados, siempre siendo un cuerpo, bueno, con una formación importante, no pertenece a la carrera judicial, no es un miembro del Poder Judicial como pudiera ser pues, un juez, ¿no? Tengámoslo siempre en cuenta. Pero se divide también en tres categorías. La primera, la segunda y la tercera, al igual que la carrera judicial y que la carrera fiscal. Todo letrado poseerá una categoría personal. La consolidación de esta categoría exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría durante 5 años continuados o 7 interrumpidos. Una persona que aprueba la oposición de letrados de la Administración de Justicia accede al cuerpo por la tercera categoría. Entonces, de modo general, se va a un juzgado de pueblo. Recordemos que cuando el juez tiene la categoría de magistrado, el letrado tiene que tener segunda categoría. Entonces, como en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, pues los juzgados están servidos por los magistrados, una persona aprueba la oposición de letrado y de modo general se va pues, a un pueblo, pongamos San Vicente, pongamos Villajoyosa, pongamos Villena o pongamos pues, cualquier otro pueblo que tenga, digamos, servidos por jueces, los juzgados servidos por jueces. Entonces allí está 5 años de forma ininterrumpida, o 7 si ha habido interrupción, y puede optar a la segunda categoría del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, y entonces venirse, por ejemplo, aquí a Alicante o a Benidorm o a Elche o a Alcoy, si la memoria no me falla, que también tienen segunda categoría. Esto sería importante. También dice aquí abajo, la categoría consolidada solo opera como garantía de la percepción del sueldo, nada más, cuando se ocupe un puesto de inferior categoría. Es decir, luego veremos que hay alguna posibilidad de que un letrado de primera categoría esté ocupando una plaza de segunda. Simplemente cobra como de primera y ya está. Grupos en los que se clasifican los puestos de trabajo. Pues ya hemos dicho 3, ¿no? Grupo primero, en este caso, se integran en él los puestos de secretario de Gobierno, secretario coordinador provincial, secretario del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y secretario de sala del Tribunal Supremo. Como vemos, son muy poquitos, ¿no? Los secretarios de Gobierno, que son 17, los secretarios coordinadores provinciales, que son 51, 52, si la memoria no me falla, y secretario del Gabinete Técnico, que es 1, y el secretario de sala del Tribunal Supremo, que son 5. Casi pues, no llega ni a un centenar. Grupo segundo, lógicamente, pues ya todos los que sirven en tribunales y juzgados con la categoría de magistrado, cuyo titular tiene la categoría de magistrado. Entonces, letrado de sala de la Audiencia Nacional, de los TSJ, letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, jefaturas de los servicios comunes procesales. Recordad, antes hablábamos de los servicios comunes procesales cuando repasábamos la nueva oficina judicial, pues los letrados directores de los servicios comunes procesales tienen segunda categoría. ¿Vale?
y todos los puestos de las unidades procesales de apoyo directo servidos por magistrados, como acabo de decir. Y ya el grupo tercero, pues todos los demás. Los puestos de trabajo de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales servidos por jueces y aquellos servicios comunes procesales que no están incluidos en el grupo anterior cuando así se determinan las RPTs. Me explico porque esto parece que no se entiende muy bien si no se pone un ejemplo. El letrado del Servicio Común Procesal tendrá la segunda categoría, el letrado director, el jefe. Pero luego, subordinados a este letrado director del Servicio Común Procesal, podrá haber letrados también de segunda categoría. El director tiene segunda categoría, pero en virtud del puesto que ocupa, que está establecido en la RPT, ocupa la jefatura de todo el servicio, incluidos pues aquellos letrados de segunda que están allí prestando sus servicios. ¿Vale? Pues esto sería un poco la idea. Entonces, Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Luego veremos que se necesita la titulación en Derecho, lógicamente, el haber aprobado la oposición, el realizar el curso correspondiente en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Y bueno, pues sus funciones o su cuerpo se divide en tres categorías o en tres grupos de puestos de trabajo, ¿no? Aquí tenemos un poco lo mismo que acabamos de decir, pero pues un poco más esquematizado, que haya alguna cosita más, ¿no? Lo que se necesita lo estudiaremos luego con más detenimiento. 10 años de antigüedad consolidada en la segunda categoría. Como antes hemos dicho, para consolidar una categoría se necesitan 5 años sin interrupción o 7 interrumpidos. Pero claro, cuando se va ascendiendo a categorías superiores, pues se exige mayor número de años. Por ejemplo, para ser secretario de gobierno de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, bueno, pues se necesitan 10 años de antigüedad consolidada en la segunda categoría, por poner un ejemplo. Luego lo estudiamos con más detenimiento. ¿Vale? Sistemas de acceso al cuerpo del AG. Pues bueno, pues los sistemas de acceso al cuerpo del AG es una convocatoria que hace el Ministerio de Justicia, es una oposición a este cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia y se hace a través de 3 procedimientos. La oposición libre, que sería el sistema ordinario de ingreso, pues se convocan las plazas, las personas se presentan, aprueban la oposición y hacen el curso. Concurso oposición libre, que tendrá carácter excepcional y constará de 2 fases. La primera, concurso oposición, siempre es lo mismo. La primera será la oposición y aquellos que superen la oposición, pues se les tienen en cuenta los méritos a efectos del concurso, ¿no? ¿Vale? Esto, que yo sepa, no se celebró nunca una convocatoria de esta naturaleza. Sí que es verdad que se trata ahora de algunos letrados sustitutos o interinos, pues se trata de consolidarlos. Lo que pasa que tengo entendido que se está suspendida esa consolidación por la jurisdicción. Se recurrió a la jurisdicción y suspendió. Entonces, oposición, el concurso oposición, como todos conocemos, precisamente nosotros, pues ahora en marzo, ahí están los exámenes para el concurso oposición convocado en fecha 30 de diciembre del año 2022. Y ya en la oposición interna, el concurso oposición por promoción interna. Recordad que en la Administración de Justicia el 30% de las plazas que se aprueban para el turno libre se reservan para promoción interna. Dicho de otro modo, si hay 100 plazas al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, 30 son para funcionarios del cuerpo de gestión procesal. Si hay 100 plazas para el cuerpo de gestión procesal, 30 son para el cuerpo de tramitación. Y si hay 100 plazas en el cuerpo de tramitación, 30 son para el cuerpo de auxilio. El 30% de las plazas de la categoría superior, siempre que se lleven 2 años de servicios efectivos en el cuerpo. ¿Vale? Luego recordad también, que yo siempre lo repito aquí porque se nos olvida, recordad que también es posible la promoción de letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría a la categoría de magistrado directamente. ¿Vale? Entonces, esto es la promoción interna que tiene la Administración de Justicia, que es una de las cosas buenas que tiene. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco, aquí tenemos nuevamente el esquema, ¿no? Oposición libre, el 70% de las plazas, porque el 30% son para interna,
¿no? Y bueno, pues yo el concurso de oposición libre ya lo pongo allí también, no se ha convocado ninguno, ¿eh? Y la promoción interna, que sí, que pues ya me alegra muchísimo decir que gente que ha aprobado con nosotros la oposición de gestión son hoy secretarios, secretarias también, o sea, secretarias letradas de la Administración de Justicia, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, qué requisitos se exigen? Pues ser español, mayor de edad, como en todas las oposiciones. Aquí hay una pequeña, aquellos naturales del resto de países de la Unión Europea también podrían en su caso. Pero bueno, lo que dice la ley, y nosotros lo respetamos, ser el español y mayor de edad, ser licenciado en Derecho, sigue diciendo licenciado, y sabemos que el título de licenciado se quedó para nuestra época, ¿eh? Hoy son graduados en Derecho y el máster en práctica jurídica o el que sea. No haber sido condenado ni estar procesado por delito doloso, hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Tampoco haber sido separado mediante procedimiento disciplinario pues, de cualquier cuerpo del Estado, las comunidades autónomas, etcétera. Y no padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño del cargo. Que le impida el desempeño del cargo. Evidentemente, pues el letrado pues, puede tener cualquier tipo de minusvalía, además se reservan plazas, como todo el mundo sabe, y que está aquí abajo, pues, evidentemente para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten que pueden realizar sus funciones sin problema alguno, al igual que el resto de cuerpos funcionariales. Pero aquí sí que tendría yo que aclarar, si queréis, que en el cuerpo de letrados el cupo de plazas reservadas para personas con discapacidad es el 5%, mientras que en los cuerpos generales es el 7%. Y la pregunta, oiga, ¿y por qué es diferente? Básicamente porque se modificó después lo que es el libro sexto de la Ley Orgánica, se introdujo lo que se aprobó de modo general para las administraciones públicas en el TREBEP, en el Estatuto Básico del Empleado Público, que es el 7%, pero en el caso de los letrados de la Administración de Justicia de los jueces se quedó el 5% y como quiera que estamos en una ley orgánica que es de superior jerarquía a una ley ordinaria, pues ahí estamos en el 5%. Entonces, tengámoslo en cuenta a efectos de un tipo test. Adquisición y pérdida de la condición de letrado. Bueno, pues aquí verdaderamente la adquisición, pues reunir los requisitos, aprobar la oposición, superar el curso y tomar posesión en su primer destino. No tiene mucho más. Como cualquier otro funcionario. Una persona se presenta a la oposición, aprueba la oposición, hace el curso correspondiente, es declarado apto en el curso correspondiente, toma posesión en el destino. Recordad que la condición de funcionario se adquiere con la toma de posesión en el destino, previo juramento promesa. Cuidado. Pregunta de examen en una ocasión, aunque es una tontería, y si alguien se niega a prestar juramento promesa de acatar la Constitución y demás, pues no toma la posesión de funcionario, de acuerdo con la ley orgánica. Bueno, pues poco más tendríamos que decir aquí. Los aspirantes que hayan sido superados las pruebas son nombrados funcionarios en prácticas y evidentemente van a realizar el curso en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Bueno, aquí se nos dice que aquellas personas que no superen el curso de acuerdo con el procedimiento de calificación podrán incorporarse al curso inmediatamente posterior con la puntuación asignada a los últimos de la siguiente promoción, ¿no? Bueno, esto sucede muy pocas veces y básicamente yo creo que no ha sucedido nunca, excepto que alguien se ponga enfermo y no pueda hacer el curso, porque vamos, si ya se ha aprobado la oposición y demás, lo normal es que el curso simplemente son una serie de técnicas de conocimiento de los programas, la cuenta de consignaciones y demás, que tampoco hay que ser un hacha para aprobar el curso este. Los funcionarios en práctica recibirán una retribución equivalente al sueldo y a las pagas extras del cuerpo de letrados de la tercera categoría. Una vez que ya aprueban, pues se les pide el nombramiento al cuerpo de letrados y a todos los demás. Aquí estamos estudiando el cuerpo de letrados, el título, el nombramiento, pues nombramiento de gestor procesal o de tramitador procesal, es pedido por el ministro de Justicia.
título muy bonito que uno lo cuelga allí en la pared. Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y de hacer guardar la Constitución como norma fundamental y tomar posesión. En ese momento que se toma posesión después de haber cumplido esto, eres funcionario del cuerpo de letrados o de cualquier otro. Y la condición de letrado pues, se pierde por la renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de Justicia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio. Aquí aclaro siempre, no confundamos nunca la suspensión de funciones con la separación del servicio. La suspensión de funciones es una sanción. Uno cumple su sanción, 3 meses, 6 meses, el tiempo que sea, son más de 6 meses se pierde el destino, pero se reincorpora uno al cuerpo de gestión, al cuerpo de letrados o al cuerpo de auxilio. La separación del servicio es lo que en lenguaje coloquial entenderíamos por la expulsión del cuerpo de letrados y ya por la jubilación. La jubilación, recordad que los jueces, los fiscales y los letrados se jubilan a los 70 años. Recordad también que los únicos que pueden prorrogar el servicio activo hasta los 72 son los jueces. El resto se jubilan a los 65 años, sin perjuicio de prorrogar el servicio activo hasta los 70. ¿Cuál sería la diferencia? Que la jubilación forzosa del cuerpo de letrados, 70 años. De fiscales, 70 años. De jueces, 70, pero que pueden estar hasta los 72. Jubilación forzosa de los médicos forenses, de los gestores, de los tramitadores, de los auxilios, 65 años. ¿Pueden continuar hasta los 70? Sí. Y además, bueno, pues muy bien retribuidos, por cierto. 65. ¿He dicho 75? No, 65 o 67 por la nueva. A ver, sí, esto es una pregunta interesante. De acuerdo con la ley orgánica serían 65. 65. ¿Qué sucede? Que lógicamente nos acogemos también, hay dos tipos de funcionarios, aquellos que han entrado antes del año 2011. Aquellos que han entrado antes del año 2011 nos podemos, porque ahí sí que me incluyo yo, nos podemos jubilar a los 60. Desde los 60 hasta los 70. Eliges la jubilación, esa década, ¿no? 61, 62, 70, cuando quieras. Siempre que tengas 30 años de servicio y los 60 cumplidos, es lo que dice la ley. Esto, la gente que hemos entrado antes del año 2011. La gente que ha entrado después del año 2011, entonces se acoge a la seguridad social. Y entonces, en virtud de los años de cotización que tenga, se podrá jubilar pues, a los 65, a los 67 y 3 meses, cada año se va subiendo, ¿no? Pero la ley orgánica dice 65, por eso yo me acojo a la ley. La ley dice que el resto de personal, 65, médicos forenses, gestores, tramitadores y auxilios, 65, jueces, máximo 72, pero a los 70, jueces, fiscales y letrados. Sí, una pregunta es saliera, si se refiere a la ley orgánica. Sí, 65 años. Sí, te podrían preguntar más que nada, digamos, porque esto ya el gobierno no quiere mucho, claro, lógicamente se está tratando de retrasar la edad de jubilación y los viejos del lugar quedamos ahí con 60, ¿no? Pero que no te puedes jubilar, ya digo, puedes continuar en activo hasta los 70 sin problema alguno y además con algunos incentivos económicos, que no. Entonces no se pregunta mucho. ¿Cuál sería la jubilación voluntaria? Sería a los 60 años, a partir de los 60 años, con 30 años de servicio. Si no tienes 30 años de servicio no podría ser. Pues digo, 60 años cumplidos y 30 de servicio. ¿Vale? Escalafón, lógicamente el escalafón de letrados, al igual que el de jueces y que el del funcionario del cuerpo de auxilio. El escalafón no es más que una relación por orden de antigüedad. Derechos y deberes de los letrados. Bueno, pues también un poco al igual que el resto de cuerpos. Por eso yo a veces en este tema pues me preocupo menos, porque luego tenemos dos temas muy largos, muy amplios, donde estudiamos estas cuestiones, ¿no? Pero al final los derechos son los mismos. Derechos profesionales, derechos colectivos y deberes, al igual que el resto de funcionarios. Y también se comenta aquí lo de las libranzas.
se reconocen una serie de derechos profesionales que se han introducido con posterioridad, que son las libranzas, en aquellos casos en el que se preste una dedicación o servicio no retribuido en los términos que se determinen reglamentariamente. Básicamente, las libranzas, de modo general, el derecho de libranzas en las guardias, ¿no? Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que se determinen, libre asociación profesional, así como los jueces y fiscales tienen limitada su derecho de asociación en el sentido de que no pueden pertenecer a partidos políticos, no pueden pertenecer a sindicatos, los letrados sí. Pueden pertenecer pues, a cualquier partido político y pueden organizar una asociación profesional, al igual que los gestores, los médicos forenses o los que se dediquen pues, al cultivo de la aceituna en cualquier otro sector. No hay problema alguno. Pasa que se reconoce este derecho. Y también a que sus asociaciones profesionales sean oídas en las materias que afecten a su estatuto orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, derechos, deberes, derechos profesionales, derechos colectivos y deberes, ¿no? Tendríamos un poco la idea. Y las situaciones administrativas, las de los LAG, son exactamente iguales que las de cualquier otro funcionario, como vengo repitiendo. Pueden estar en servicio activo. ¿Cuándo está un funcionario en servicio activo? Cuando está prestando servicios en su puesto de trabajo, sea el juzgado, sea la Universidad de Alicante o sea el Ayuntamiento de Teruel. Un funcionario está en servicio activo cuando está realizando su trabajo en el juzgado o en una situación de hecho asimilable, como puede ser una baja por enfermedad. Servicios especiales, cuando la ley lo establece, por ejemplo, un letrado de la Administración de Justicia que se ha nombrado diputado a Cortes, pues entonces estará en servicios especiales en el cuerpo de letrados. Excedencia voluntaria, esto no, pues cuando quiere, ahí se exige, habría que cumplir lo que dice el Real Decreto 365/1995, que tendría que estar 5 años en el cuerpo de letrados, o en el cuerpo de gestores, o en el cuerpo de tramitadores, o en el cuerpo de abogados del Estado, para poder pedir la excedencia voluntaria. Y no podría estar en la misma ni menos de 2, ni más de 15 o igual al tiempo servido. Esto lo estudiamos con un poco más de detenimiento más adelante. Suspensión de funciones, como ya hemos comentado, la suspensión de funciones se impone por una sanción disciplinaria. Puede ser provisional o definitiva. Definitiva cuando ya se sanciona pues, a 3 meses de suspensión de funciones. Quiere esto decir que no puedes ir a trabajar y que tampoco te paga. Así de claro. Excedencia por razón de la violencia sobre la mujer, al igual que cualquier otro funcionario. Era una cosa curiosa esto, ¿no? Porque no, para las juezas no lo hice y en consecuencia pues, había ahí una discusión. Lógicamente, en este aspecto las juezas y los jueces y el resto son funcionarios, cuidado. En su función pertenecen al Poder Judicial y tienen la función constitucionalmente establecida, pero en el ámbito digamos, de la relación administrativa con la administración, pues funcionarios, ¿no? Están sujetos los letrados a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones, con excepción de las del 395, de tal forma, como acabo de decir, que los LAG no tienen incompatibilidad alguna para pertenecer a partidos políticos o a sindicatos. También, bueno, pues pueden dirigir felicitaciones o censuras a los poderes públicos. No está prohibido para los letrados como sí lo está para los jueces. Bueno, esto yo te digo, ya digo que no tiene mucho más que decir. Abstención y recusación de los LAG. Creo que en el tema 6 estudiamos con mucho detenimiento estas instituciones, estos mecanismos de la abstención y de la recusación. Bien, las causas de abstención están recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y son las mismas para todo el mundo. Son aquellas que estudiamos que están en el 219, pues no tener ningún tipo de relación con el pleito ni con las partes procesales, no tener interés en el pleito, no ser amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes, las que estudiamos en el 219. Esto lo estudiamos para los jueces
y también lo hemos visto que era de aplicación también en su caso a los fiscales, pero teniendo en cuenta que los fiscales no pueden ser recusados, recordáis, ¿verdad? Muy bien, pues también son de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia y cuando lleguemos al libro sexto también serán de aplicación al resto de funcionarios, ¿no? Legitimación, ¿quién podrá recusar los LAG? Bueno, pues los de siempre, ¿eh? En los asuntos civiles, pues las partes y también el Ministerio Fiscal. Dicho de otro modo, las partes procesales y el Ministerio Fiscal son las que podrán recusar a los LAG, a los jueces, etcétera. Los fiscales no, que no pueden ser recusados. ¿De acuerdo? En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, el particular o privado, el actor civil, las partes. Aquí el otro día comentábamos, el martes pasado, comentábamos las partes en el proceso penal, partes acusadoras y las partes acusadas. Es un poco lo mismo, ¿no? El procedimiento, bueno, pues básicamente un momento que admite una compañera. Bueno, la abstención se formula por escrito, dirigido al secretario coordinador provincial. El secretario coordinador provincial es el jefe, el responsable de los letrados de esa provincia, por tanto se dirige por escrito motivado al secretario coordinador provincial y en caso de confirmarse, el acto que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal. Y aquí siempre aclaro, no confundamos su sustituto legal con un letrado sustituto, nada tiene que ver. Está establecido quién tiene que sustituir, por ejemplo, en el caso de los jueces, por ejemplo. Entonces, de antemano, con prioridad, se establece a quién sustituye cada uno de los letrados. Por ejemplo, el del 5 sustituirá al del 4, el del 4 al del 3, el del 3 al del 2. Pues, si un letrado se abstiene, se acepta la abstención, entra su sustituto legal. Y una cosa muy importante que se ha preguntado en innumerables ocasiones, este punto A, los letrados no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de las que tuvieran encargados. Durante el trámite de una diligencia no pueden recusarse los letrados. Se ha preguntado en varias ocasiones. Y la pieza de recusación se resolverá por el secretario de Gobierno. Presentado el escrito de recusación, el recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada. Cuando el recusado la reconoce como cierta, pues el secretario de Gobierno le tendrá por recusado mediante decreto. Si estima que la causa es legal, si estima que la causa es de las que no se contienen en el 219, declarar no haber lugar a la recusación. Y contra este decreto, donde el secretario de Gobierno resuelve sobre la recusación, no cabe recurso alguno. Cuando el recusado niegue la causa de la recusación, es decir, oiga, no, mire, yo no soy amigo de este señor, yo lo conozco y nos hemos tomado un café en una ocasión, pero nada más, no soy amigo de él, por tanto no acepto la causa de recusación, por ejemplo, o no tengo ningún tipo de interés en este pleito, no, me da igual, yo tengo una parcela similar, pero es distinto, lo que sea. Entonces, el recusado niega la causa de recusación, entonces se admite la práctica de prueba, ¿no? Ordenará la práctica en el plazo de 10 días de la prueba solicitada que sea pertinente y que estime necesaria, dándose traslado al fiscal para que informe por 3 días. Transcurrido el plazo, pues se resuelve por el secretario de Gobierno mediante decreto en los 5 días siguientes. Contra dicha resolución, que es un decreto, como acabo de decir, no cabe recurso alguno. Y el letrado recusado, desde el momento en que se ha presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal, como acabamos de decir, para evitar cualquier tipo de suspicacia. En el momento en que se presente el escrito de recusación, pues entra a actuar el sustituto legal. Fácil, no, facilísimo. Provisión de puestos de trabajo en el cuerpo de letrados. Bueno, pues evidentemente la provisión de puestos de trabajo es siempre un poco lo mismo para todos los funcionarios. Y perdonadme que repita tanto esto, ¿no? El procedimiento de libre designación, que es un tipo de una forma de cubrir puestos de trabajo, bueno, pues aquellos puestos de carácter directivo, de especial responsabilidad o de especial confianza. La libre designación, bueno, pues no sé, hay alguien que lo confunde con
con un enchufe tremendo. Yo no, no es mi caso, pero pudiera ser que algo así fuere. En este caso se requerirá previo informe del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Y los puestos de trabajo del letrado en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría. Esto también se preguntó en 2 o 3 ocasiones. Los puestos de los LAG del Tribunal Supremo, ¿cómo se cubren sus plazas? Pues por el sistema de libre designación. Pero fijémonos que dice aquí con una antigüedad de al menos 20 años en una de ellas, en la segunda se supone, o entre ambas. Primera y segunda categoría, con una antigüedad de 20 años en una de ellas o entre ambas. Por ejemplo, un letrado que ha estado 15 años de segunda categoría y luego lleva 5 en el Supremo, pues tiene 20. O que ha estado 20 o 21 o 22, más de 20, al menos 20 dice la ley, en la segunda categoría. Y 15 años de servicios en el orden jurisdiccional correspondiente. Es decir, tiene que haber prestado servicios, por ejemplo, si quiere ser secretario de gobierno de la sala primera en el orden civil. No hay mucho más que decir, esto es bastante sencillo. Suplencias, las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico. Esta designación deberá recaer en otro letrado que se denominará letrado suplente. Entonces, a este efecto, los secretarios de gobierno realizarán una relación de los miembros de letrados que quieran realizar sustituciones, que voluntariamente quieran participar en los planes de suplencias. Si no hay voluntarios, pues se designan con carácter forzoso. Bueno, evidentemente siempre hay voluntarios porque está bien retribuido, ¿no? Cuando no, aquí hay este párrafo, si queréis también quedémonos con él, este párrafo, porque también se ha preguntado en alguna ocasión, cuando no hubiere suficiente número de letrados en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los funcionarios del cuerpo de gestión, en sustitución del LAG, intervenir en calidad de fedatarios y levantar el correspondiente acta. Es decir, antes los letrados del Tribunal de Justicia estaban habilitados para actuar como letrados. Ahora no es posible, simplemente se nombran letrados sustitutos. Pero queda esta excepción, que es cuando no haya suficiente número de letrados para, digamos, recordemos que los letrados de la Administración de Justicia tienen que dar fe, es decir, en su función de fedatarios públicos, tienen que levantar el oportuno acta que se establece en el artículo 569, párrafo cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando fe de lo que allí se encuentra. Bien, pues cuando no haya suficientes letrados en unas entradas y registros acordadas por un único órgano de la Audiencia Nacional que deben realizarse de forma simultánea, podrán ser sustituidos por gestores procesales en calidad de fedatarios. También, como es una excepción ahí escondida, pues a veces se pregunta. Dice, cuando no fuera posible proceder a la suplencia, pues se nombra un letrado sustituto. Sabemos que hay una bolsa de letrados sustitutos en donde, bueno, pues puede incorporarse cualquier persona que tenga la titulación en Derecho teniendo preferencia, los gestores procesales que tengan el título en Derecho. De hecho, pues como cada vez hay menos gestores titulares, prácticamente todos están en la bolsa de letrados, ¿no? Sustitutos, ¿vale? Aquí lo dice que tienen preferencia de existir funcionarios pertenecientes al cuerpo de gestión, serán llamados como letrados sustitutos con preferencia sobre el resto de letrados. Y aquí se pone este coletilla que se añade con posterioridad, manteniendo su inclusión obligatoria tanto en el régimen de seguridad social que resulte aplicable como en el mutualismo judicial. Por ejemplo, un letrado un gestor procesal de antes del año 2011 que está en la mutua judicial, la mutua general judicial, pues claro, ahí había un problema que en relación con la seguridad social, con lo cual se modifica la ley para que no haya dificultad alguna. ¿De acuerdo? Y otras formas de provisión de vacantes, que serían la adscripción provisional,
las comisiones de servicios y las sustituciones. Bien, aquí lo que tendríamos que tener es los conceptos claros, porque el resto es muy sencillo y además vamos a tener que estudiarlos también cuando estudiemos el libro sexto de la Ley Orgánica. Entonces, tendríamos que diferenciar claramente qué es una adscripción provisional, qué es una comisión de servicio y qué es una sustitución. Bien, una sustitución parece que es fácil, ¿no? La adscripción provisional se produce cuando no se tiene derecho al puesto de trabajo, a la reserva de puesto de trabajo. Pongamos un ejemplo, me da igual en el cuerpo en el que estemos. Un letrado que pide excedencia voluntaria por interés particular. Y está, pues, 7 años de excedente voluntario. Perfecto. Cuando se quiere incorporar, no tiene un puesto de trabajo en la Administración de Justicia. Entonces, lo adscriben provisionalmente a un puesto. Esto es una adscripción provisional. Por ejemplo, en el caso bueno, no sé, muchos letrados, estaba pensando ahora en supuestos concretos, pero tampoco lo vamos. Cuando voluntariamente piden una excedencia, por ejemplo, no tienen derecho a reserva de puesto de trabajo, consecuentemente, cuando entran, se adscriben provisionalmente. Y digo esto para diferenciarlo de una comisión de servicio. Da igual que sea letrado, que sea gestor, que sea funcionario del cuerpo de auxilio, siempre es lo mismo. La comisión de servicio se produce entre un funcionario, digamos, del mismo cuerpo. Dicho de otro modo, si una persona está destinada en Villena, digo Villena porque es una población que queda, pues no sé, creo que a 80 kilómetros de Alicante o por ahí, digamos, quiere venir destinado a Alicante, puede solicitar una comisión de servicio. Esta persona es letrado en Villena y viene de letrado a Alicante. Es tramitador en Villena y viene de tramitador a Alicante. Comisión de servicio. Dentro de Alicante podría hacerse, pues también puede de un juzgado de distinto orden jurisdiccional. Por ejemplo, un señor que esté destinado a un juzgado de primera instancia puede solicitar una comisión de servicio a un juzgado de lo contencioso administrativo. Pues sí. Comisión de servicio lo que supone es un cambio de puesto de trabajo, nada más. ¿Vale? Y las sustituciones. Las sustituciones, pues esto ya tiene menos enjundia. Las sustituciones lo que supone es que se sustituye, pues, de modo general en el mismo cuerpo o en otro. Pongamos un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Hemos dicho que cuando no hay suficientes letrados se nombran, pues, gestores procesales sustitutos, o sea, letrados de la Administración de Justicia sustitutos, que son gestores procesales que se han incorporado a esa bolsa, ¿no? En un juzgado se queda vacante una plaza de gestor procesal, ¿se puede nombrar de forma como sustituto a un tramitador procesal que tenga la titulación universitaria correspondiente? La respuesta es sí. En un juzgado se queda vacante una plaza de tramitación procesal. ¿Se puede nombrar al funcionario del cuerpo de auxilio como sustituto? La respuesta es sí. ¿Se puede nombrar al letrado de la Administración de Justicia como sustituto del juez en el caso de que el juez, la plaza de juez quede vacante? La respuesta es no. No, pues eso sí que no puede ser en virtud de las especiales características que tiene la carrera judicial. Pero en el resto de funcionarios sí es posible la sustitución. Funciones y competencias de los LAG. Bueno, esto es tremendo. O sea, las funciones de los letrados de la Administración de Justicia son inabarcables. O sea, esto podemos estar hablando de ellas durante toda la tarde y nos faltaría tarde. Entonces, claro, las voy a resumir mucho. Bueno, sí que nos interesaría saber que desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, en todo caso. Y en el ejercicio de la fe pública, autonomía e independencia. Esto es importante que lo recordemos. Legalidad e imparcialidad en todo caso y en el ejercicio de la fe pública, autonomía e independencia. Y aquí ya tendríamos, pues, dirección técnica de la oficina judicial. Yo me iría aquí abajo porque a ver si creo que tenemos un esquema que nos las va diciendo. Ya digo, podemos estar aquí hablando de ellas pues bastante rato. Creo que tenemos aquí la 17, ¿no? Vale. Bien, esto también está ahora en periodo de modificación. Al parecer se van a negociar
una reforma de las funciones, porque, bueno, lógicamente lo que no puede ser es que un cuerpo funcionarial pues tenga todas las funciones y el resto pues parece que no tiene ninguna. Simplemente yo, lógicamente, si queréis leedlas con un poco más de detenimiento, pero aquí tendríamos, para hacer un pequeño esquema, como titulares de la fe pública judicial, que quizás es la más importante de las funciones de los letrados de la Administración de Justicia. Recordad que son fedatarios judiciales. Dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales ante el tribunal, de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante actas y diligencias, expedirán certificaciones o testimonios de las resoluciones judiciales no declaradas secretas, autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, como vemos, muy resumidito. Funciones como responsables de la actividad de documentación, bueno, pues documentación, la función de documentación que les es propia, formación de autos y expedientes, llevanza de libros de registro e impulsores y ordenadores del proceso. Para ello dictarán diligencias que pueden ser de constancia, de comunicación, de ejecución o de ordenación, decretos y acuerdos gubernativos. Esto sí que este párrafo que está en negro, o sea, este punto, sí que tendríamos que tenerlo en cuenta. Luego, cuando estudiemos el proceso civil, pues veremos que adquieren gran importancia las diligencias de ordenación y los decretos. Los decretos definitivos y no definitivos. Y los acuerdos gubernativos, que sabemos que son unas resoluciones que se adoptan en el ámbito administrativo, gubernativo, no jurisdiccional. Serán responsables de organizar la dación de cuenta, documentarán los embargos, lanzamientos cuando lo crean necesario, expedirán los mandamientos, despachos, exhortos, directores técnicos de la oficina judicial. Ya digo, esto está esquematizado. Organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, atenerse al protocolo de actuación, que será elaborado por el coordinador provincial o por el de gobierno, funciones de cooperación con otros órganos y administraciones, bueno, pues lógicamente con el Poder Judicial, con las comunidades autónomas, con la administración tributaria, en la gestión de tributos, responsables de la estadística, mantener el orden en las actuaciones que se celebren a su presencia, ¿no? Pues como vemos, muchas y muy variadas. Esto sí que conviene echarles un vistazo con detenimiento, ¿eh? Yo no me he querido tampoco parar demasiado pero sí que ese esquema es importante. Y ahora pasemos, si queréis, al segundo epígrafe, que es la ordenación del cuerpo de letrados, aunque ya lo hemos ido diciendo un poco en los comentarios estos, ¿no? Los órganos superiores del cuerpo de letrados serían, por este orden jerárquico, el secretario general de la Administración de Justicia. Si recordamos el tema 3, vemos que teníamos unos órganos superiores, ministros y secretarios de Estado, y teníamos unos órganos directivos. Sería el subsecretario, secretario general técnico y director general. Muy bien, pues este secretario general de la Administración de Justicia no tiene por qué ser un letrado, un funcionario del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Recordad, por ejemplo, que el fiscal general del Estado tampoco tiene que pertenecer al cuerpo de fiscales, a carrera fiscal, mejor dicho. Entonces, secretario general de la Administración de Justicia, secretarios de Gobierno y secretarios coordinadores provinciales. Estos son los tres órganos superiores del cuerpo de letrados. Aquí en este párrafo se dice, cuando un órgano presten varios letrados de la misma categoría, las RPTs establecerán quién es el jefe, el director, determinará su dependencia jerárquica y funcionarial. Igualmente se constituirá un consejo del secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, básicamente con competencias consultivas, con funciones consultivas. ¿Vale? Entonces, un poco para que nos hagamos una idea de cómo funciona, la cuestión sería el secretario general de la Administración de Justicia, que está en Madrid, depende del Ministerio de Justicia, y digamos, tiene competencias en toda España. Luego tendríamos el Tribunal Supremo con su secretario de Gobierno, la Audiencia Nacional con su secretario de Gobierno y los 17 TSJs con sus secretarios de Gobierno, que serían, entonces, el secretario general de la Administración de Justicia, arriba de todo, los secretarios de Gobierno y debajo de estos los secretarios coordinadores provinciales. Por ejemplo,
En la Comunidad Valenciana, secretario de Gobierno de la TSJ de la Comunidad Valenciana, 3 provincias, Alicante, Valencia y Castellón, pues 3 coordinadores provinciales. Andalucía, pues lo mismo, 8 provincias, ¿vale? 8 coordinadores provinciales y el secretario de Gobierno. Y ahora vamos a ver entonces cuáles son los requisitos que se exigen para ser secretario de Gobierno. Recordad que el secretario de Gobierno y el secretario coordinador provincial, o sea, son letrados de primera categoría, ¿eh? Son letrados de la Administración de Justicia porque se le cambia el nombre. Antes eran secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia ahora, pero sin embargo se sigue llamando secretario de Gobierno, secretario coordinador provincial, ¿eh? Bien, pues el secretario de Gobierno de la comunidad autónoma, el TSJ, pues ostenta la dirección de los letrados de todos los que prestan los juzgados y tribunales de dicho TSJ. Entonces habrá un secretario de Gobierno, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y en cada TSJ, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, elegidos entre integrantes del cuerpo de letrados, que como mínimo hayan prestado servicio durante 10 años en puestos de segunda categoría, que ejercerá también las funciones de secretario de la sala de gobierno del respectivo tribunal. Es decir, para que una persona pueda ser nombrado secretario de gobierno, tiene que estar tiene que haber servido al menos 10 años como letrado de la Administración de Justicia de segunda categoría. Recordad que se entra por la tercera, tendría que estar 5 años en la tercera de forma ininterrumpida, 7 de forma interrumpida, al menos. Luego pasa a segunda categoría. En segunda categoría tendría que estar 10 años y luego puede pasar en su caso a primera categoría, como es secretario de Gobierno, ¿eh? En el caso de ausencia, enfermedad o suspensión, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, asumirá sus funciones el secretario de mayor antigüedad escalafonal, es decir, el más antiguo de todos, ¿eh? Y en estos mismos supuestos y respecto al secretario de Gobierno de los TSJ, asumirá sus funciones el secretario coordinador de la provincia en donde tenga su sede el respectivo tribunal o, en su defecto, el secretario de mayor antigüedad escalafonal. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues está en Valencia, pues el secretario coordinador de Valencia o, en su defecto, el más antiguo, ¿no? Y en estos tribunales, Supremo, Audiencia Nacional y TSJ, podrá existir un vicesecretario de Gobierno que ejercerá exclusivamente las funciones de secretario de la sala de Gobierno, no las demás funciones que tiene encomendadas el secretario de Gobierno titular. Pues esto sería un secretario de Gobierno, no tiene tampoco dificultad, sí que tendríamos que recordar lo de los 10 años en la segunda categoría y que son de primera categoría. 10 años en la segunda, lo nombran secretario de Gobierno, pasa a primera categoría y, en virtud de lo que ya conocemos, si está 5 años en la primera categoría de secretario de Gobierno, entonces consolidaría la primera categoría. Si ese señor o esa señora luego es destinado a un órgano jurisdiccional, sigue teniendo su primera categoría consolidada. ¿Vale? El resto ya no tiene mucho más, ¿no? Los secretarios de Gobierno de los TSJ serán nombrados y removidos libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizará a propuesta del órgano competente de la respectiva comunidad autónoma, cuando tuviera competencias asumidas, etcétera, ¿no? Para el nombramiento del secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional se requerirá informe favorable de las respectivas salas de Gobierno, ¿eh? Y ahora este párrafo, fijémonos muy bien, el nombramiento será por un plazo de 5 años, que es un poco lo que yo estaba intentando decir cuando decía que consolidaba la categoría. Renovable por periodos iguales, pero no se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario de Gobierno. Es decir, cuando son 5 años y puede ser nombrado por otros 5. 10 años, pongamos en el caso de la Comunidad Valenciana, ya está 2 periodos de 5 años, total 10, entonces tendrá que ir destinado a un juzgado o a secretario de Gobierno, pero en otra comunidad autónoma o en otro tribunal. Esto se introdujo con posterioridad.
lo que está en negrita. No se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario de gobierno. ¿Y competencias de los secretarios de gobierno? Bueno, pues estos son los típicos relación de competencias, ¿no? Que esto, pues estudiarse todo esto, pues, ¿qué queréis que os cuente? ¿Eh? Eso simplemente yo lo quería sería leerlo, y bueno, ir quedándome un poco con la idea, la inspección de los servicios que crean responsabilidad, que sean responsabilidad de los letrados en su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de las competencias del consejero del Poder Judicial, incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados puedan cometer, proponer al Ministerio de Justicia, de acuerdo con el órgano competente de las comunidades autónomas, pues el nombramiento de los secretarios coordinadores provinciales, proponer el nombramiento y cese de los letrados de libre designación, control y seguimiento estadístico. Bien, un centenar no, pero casi se nos acaba, dejémonos en la letra T, casi se nos acaba el abecedario, ¿no? Por eso digo que muchas veces este tipo de cuestiones no es posible que una persona las memorice, simplemente vayámoslas leyendo y con el tiempo pues se van quedando las más importantes, nunca todas. Y si nos ponen una pregunta, pues yo siempre digo, es mejor no contestar que contestar, perder ese punto y además 0,25. ¿No? Pero bueno, suelen poner las más sencillas y las más recordables. Y los secretarios coordinadores provinciales, que es un poco lo mismo, pero digamos trasladado a la provincia. En cada provincia existirá un secretario coordinador nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación a propuesta del secretario de Gobierno, de acuerdo con las comunidades con competencias asumidas. Dice, elegido entre los miembros integrantes del cuerpo de letrados que lleven al menos 10 años en el cuerpo. Fijémonos que antes eran 10 años en la categoría y ahora son 10 años en el cuerpo, cosa que no es lo mismo. Y como mínimo hayan estado 5 en la segunda categoría. No pueden estar menos. Se consolida la tercera con 5 años ininterrumpidos o 7 interrumpidos, ¿no? Y se oirá el Consejo del Secretariado. Vuelve otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Además, en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares habrá un secretario, en las islas de Menorca e Ibiza y en la Comunidad Autónoma de Canarias otro en las islas de Lanzarote y de La Palma. Y en las comunidades autónomas uniprovinciales, por ejemplo, Murcia, las funciones del secretario coordinador serán asumidas por el secretario de Gobierno, salvo que aquellas que por razón de servicio no pueda ser, ¿no? Y no se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario coordinador, que es exactamente lo que decíamos también con los secretarios de Gobierno. Vale. Nombramiento de los secretarios coordinadores. Bueno, una vez transcurrido el plazo que se establece en la convocatoria para la presentación de solicitudes y examinadas y valoradas, el secretario de Gobierno propondrá, de acuerdo con la comunidad autónoma que tenga transferido la justicia, el candidato que considere más idóneo, ¿no? El Ministerio no podrá proceder al nombramiento de un secretario coordinador provincial al que la comunidad autónoma no hubiere otorgado su previo acuerdo. Y se recabará informe del Consejo del Secretariado. Y en relación con las competencias de los secretarios coordinadores, pues repito un poco lo que decía en relación con los secretarios de Gobierno. Pero tengo que decir que básicamente, si queréis, coinciden las competencias. El secretario de Gobierno las tiene en todo el ámbito de la comunidad autónoma y el secretario coordinador provincial las tiene en el ámbito de la provincia. Si nos damos cuenta. Entonces, digamos un poco la jerarquía sería la siguiente. Empezando por abajo, serían pues, los letrados de tercera categoría, aquellos letrados de segunda categoría, digamos que no ocupen jefaturas de servicios comunes procesales, los que ocupan estas jefaturas, los letrados coordinadores provinciales, secretarios coordinadores provinciales, los secretarios de Gobierno y el secretario general de la Administración de Justicia. Ese sería un poco el orden jerárquico en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. ¿Vale? Pues esto sería. Y luego ya la responsabilidad disciplinaria de los letrados,
Bueno, esto yo cuando estudiamos el libro sexto y estudiemos la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de justicia, bueno, pues sí que la estudiamos con mucho detenimiento y es prácticamente idéntica. ¿Eh? Faltas muy graves, graves y leves. El incumplimiento de deber de fidelidad a la Constitución en la ejercicio de la función pública sería muy grave. Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, orden racial, étnico, género, sexo, orientación sexual, abandono de servicio, adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, revelación o utilización por el letrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de esta, cuando se cause un perjuicio a la tramitación de un proceso, utilización indebida de documentación o información a la que hayan tenido acceso por razón de su cargo, negligencia en la custodia de documentos, retraso, desatención e incumplimiento reiterados en cuestiones de trabajo, funciones encomendadas, utilización de las facultades que tengan atribuidas para influir en procesos electorales, incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas, desobediencia grave o reiterada a las órdenes e instrucciones verbales dadas por un superior, utilización de la condición de letrado para la obtención de un beneficio indebido, realización de actividades declaradas incompatibles por la ley. Fijémonos que las incompatibles son muy graves y las compatibles, si no se obtiene la oportuna compatibilidad, son graves, ¿no? Inobservancia del deber de abstención, a sabienda de que concurre, a aquellos actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales de las libertades públicas, incumplimiento del deber de atender a los servicios esenciales en caso de huelga, acoso sexual, agresión grave a cualquier persona, arbitrariedad en el uso o de la autoridad que causa grave perjuicio a los subordinados o al servicio, acciones o omisiones que hayan dado lugar a sentencia firme en la declaración de responsabilidad civil, y comisión de una falta grave cuando hubieran sido sancionadas por otras dos graves. Una falta muy grave cuando hubieran sido sancionadas por dos graves, ¿no? Es decir, estas faltas muy graves con una simple par de lecturas, luego los hechos, ya el sentido común nos dice que son, digamos, constituyen falta muy grave, porque las graves son mucho, mucho menos, si queréis, tienen menos enjundia. Entonces, con una simple lectura, como digo, el servicio común, el servicio común, no, el sentido común nos va diciendo ya cuáles son muy graves y cuáles son graves. Y ya las leves muy sencillas, ¿no? Son muchísimas también. Las leves ya son ya más sencillas, falta de consideración que no llegue a ser grave, ¿no? Cumplimiento de los deberes propios de su cargo, desatención o retraso injustificado. Fijémonos que antes hablábamos de abandono, ausencia injustificada por un día, antes hablábamos de 3 días, incumplimiento del horario de trabajo. Bueno, entonces faltas muy graves, graves y leves, al igual que el resto de funcionarios. Y las sanciones, bueno, los criterios de graduación de las mismas, al objeto de imponer la sanción correspondiente, se tendrá en cuenta la intencionalidad, el perjuicio causado a la administración o a los ciudadanos, el grado de participación en la comisión de la falta y la reiteración o reincidencia. Y las sanciones que se pueden imponer pues son apercibimiento. El apercibimiento se impone por faltas leves, multa de hasta 3.000 euros, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso fuera del municipio y separación del servicio. Apercibimiento, pues es así dicho en lenguaje coloquial, una pequeña bronca, pero muy suave porque es por una falta leve. Básicamente la partida no puede hacer usted esto, no, no. Y cesen el puesto de trabajo, cesen el puesto de trabajo que será para aquellos que son interinos, al igual que el resto de funcionarios. Las sanciones previstas en las letras C y D por faltas graves y muy graves. C y D es suspensión de empleo y sueldo y traslado forzoso. Y la separación del servicio únicamente por faltas muy graves. La suspensión de funciones impuesta por una falta muy grave no podrá ser superior a 3 años ni inferior a 1 año y si se ponen por falta grave no excederá de 1 año. Esto es igual también para el resto de funcionarios. Y aquellos letrados
a los que se sancione con traslado forzoso no podrán tener nuevo destino en el municipio de origen durante 3 años cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave y durante 1 cuando fuere por falta grave. Y la sanción en el cese en el puesto de trabajo solo será aplicable a los suplentes por comisión de faltas muy graves o graves. Bien, esto como vemos una simple lectura, expedientes y sanciones, competencias para la apertura y sanción. Bueno, aquí básicamente serán competentes para la incoación, pues el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno y los coordinadores provinciales. Y la tramitación corresponde al Ministerio de Justicia. Y para la imposición, pues será competente, bueno, pues el Secretario General de Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno y el coordinador para la sanción de apercibimiento. El apercibimiento, como digo, es una pequeña reprimenda, ¿no? Y el secretario general de la Administración de Justicia para la sanción de multa. Y ya el ministro para suspensión, traslado forzoso, separación del servicio y cese en el puesto de trabajo. Faltas o sanciones, las muy graves prescribirán a los 2 años, las graves al año y las leves a los 6 meses. Y el plazo de prescripción de las faltas comienza a computarse desde el momento en que se comete, ¿no? Bueno, poco más tendríamos que decir. Y ya tendríamos el último epígrafe, que es el secretario general de la Administración de Justicia, que, como digo, se introduce como órgano superior del cuerpo de letrados, pues un poco más tarde, ¿no? Bien, ya he comentado que su función está en la cúspide del cuerpo de letrados y básicamente también tiene un buen número de funciones que yo recomiendo únicamente leer. El Consejo del Secretariado, bueno, ¿qué estudiaría yo de aquí? Sabemos que es un órgano consultivo, instrumento de participación democrática del colectivo de letrados, ¿no? Y se compone básicamente de las siguientes personas. El Consejo del Secretariado se constituirá bajo la presidencia del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, es decir, lo preside el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y estará formado además por 4 vocales natos y 6 elegidos democráticamente entre los letrados en servicio activo por un periodo de 4 años. Y son vocales natos, pues el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el secretario general de la Administración de Justicia, que será el secretario, y 3 vocales designados por el Ministerio de Justicia, que serán 2 secretarios de gobierno y un coordinador provincial. Y serán electores, para elegir a los 6 elegidos democráticamente, todos los letrados que se encuentren en situación de servicio activo. La elección es la normal, mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, y deberá convocarse con 2 meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores. Bien, yo me quedaría un poco con la composición. Funciones del Consejo del Secretariado básicamente serían pues funciones de índole pues, de asesoramiento, ser oído, informar, emitir los informes, ser oído, un poco para que nos dé una idea que su función es técnica, asesora. ¿Vale? Funcionamiento, se reúne 2 veces al año y además cuando debe ser oído para el nombramiento de secretario de gobierno. Y ya tendríamos las juntas de letrados, que son exactamente lo mismo que las juntas de jueces. Generales, pues serán presididas por el secretario coordinador provincial. Y sectoriales, serán presididas por el secretario coordinador provincial en aquellas localidades en que los órganos de un mismo orden jurisdiccional excedan del 10. En aquellas localidades que no alcancen este número, pues las presidirá el letrado más antiguo, si no asistiera el coordinador provincial. Esto no tiene mucho más. Como veis, es un tema ciertamente fácil, si queréis largo, pero fácil, no tiene excesiva dificultad.